gracias porque no me estaba grabando. Gracias. Y entonces, les decía. Entonces, el efecto Doppler, lo que voy a tener es que es este efecto que se da cuando ustedes escuchan una ambulancia que viene en dirección a ustedes. Ustedes pueden estar esperando el transporte público o bueno, a lo mejor ustedes, yo estudié en una universidad pública, entonces yo sí usaba el transporte público, a lo mejor ustedes tienen coche, pero bueno. Entonces están ahí parados en un parque sin hacer nada, disfrutando de la vida, y se acerca una ambulancia hacia ustedes. Y cuando se viene acercando la ambulancia, ustedes escuchan un sonido y lo escuchan muy agudo. Dicen, ok, tiene una ambulancia. Conforme van escuchando que llega la ambulancia llega hasta ustedes, la tienen enfrente y después la miran alejarse por el horizonte. Y conforme esa ambulancia se va alejando por el horizonte, van notando que este sonido de la sirena se va volviendo más grave de alguna manera. Bueno, pues resulta que esto es por el efecto Doppler. Este efecto Doppler se da a raíz de que, como dijimos antes, el sonido, nosotros, o lo que nosotros interpretamos como sonido, es en realidad vibraciones en el aire, las vibraciones en las moléculas de aire. Está ya. Vibraciones en las moléculas del aire que terminan haciendo por vibrar un diafragma en nuestro oído, que es el tímpano, y ese diafragma en el tímpano oscila, se mueve y nos termina pasando esas vibraciones a los huesitos del oído, y esos huesitos ya le dicen al cerebro las señales eléctricas de lo que está pasando alrededor. Ok, bueno, pues el problema es que habíamos estado trabajando con emisores de sonido estáticos. ¿Qué pasa cuando ese emisor se va moviendo? Bueno, lo que voy a tener es que conforme el emisor se va moviendo, voy a tener que el punto desde el que se emiten las ondas va avanzando. Entonces, si al principio esta onda se emitió en este punto y se va expandiendo, bueno, pues entonces cuando la patrulla o la ambulancia avance a este punto, también la onda se va a ir expandiendo, pero ahora desde un punto de vista diferente. De tal suerte que al final del día, el frente de onda que a mí me va a alcanzar, que sería, lo vamos a poner en verde, que sería el primerito, este de aquí, yo voy a notar un sonido o dos ondas de sonido que están muy pegaditas una con otra, que es la línea azul con la línea roja. Y eso es lo que pasa de acá. Conforme se va moviendo esta figura o esta ambulancia, lo que voy a tener es que las ondas son emitidas cada vez más a la izquierda, y entonces de alguna manera cuando la ambulancia se va acercando hacia mí, yo voy sintiendo ondas que están más cerca. Ondas que están más cerca quiere decir que yo las escucho con una mayor frecuencia. Y si yo escucho ondas con una mayor frecuencia, eso quiere decir que el sonido es más agudo. Y entonces, cuando viene la ambulancia, por eso escucho la sirena mucho más, con un sonido, con un timbre más agudo, con un tono más agudo. Y después, cuando la sirena me sobrepasa, me pasa y ya la veo alejarse por el horizonte, lo que pasa es que ahora yo voy a estar en este lado. Y la ambulancia se va moviendo hacia acá. De tal suerte que ahora las ondas de sonido las voy recibiendo o las voy tomando, van llegando a mi oído, separadas una distancia mayor. Por lo cual yo voy a escuchar el sonido de la sirena como si las ondas tuvieran una menor frecuencia. Y eso, como lo interpreta mi cerebro, es como un sonido mucho, bueno, no mucho, depende de la velocidad de la ambulancia, pero lo voy a interpretar con seguridad como un sonido con un timbre más grave. Eso es lo que conocemos como el efecto Doppler. A partir de aquí, bueno, este sería como lo último que vamos a ver de óptica, y ya de aquí de acústica, y nos vamos a pasar a la parte de óptica. La parte de óptica, bueno, vamos a analizar un poquito la parte más básica o más general y que también es muy bonita de la óptica, que es la óptica geométrica. Y la óptica geométrica se llama así porque, bueno, porque analizamos la luz como un objeto geométrico lineal, que ahorita vamos a ver cómo es. Y bueno, en general todos tenemos contacto con la luz, aunque no nos demos cuenta. De hecho, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio y me gusta preguntarle a mis alumnos,
Si se les ocurre un elemento, se les ocurre un objeto, se les ocurre una sustancia, un algo con lo que interactúen y que no esté en la tabla periódica. Al final del día, todo con lo que nosotros interactuamos, nuestra ropa, nuestros celulares, nuestras mesas, sillas, telas, plásticos, metales y todo lo que ustedes con lo que ustedes puedan interactuar en la vida, regularmente, de hecho en general, bueno, regularmente es forzosamente, está en la tabla periódica. Todo con lo que ustedes puedan interactuar está en la tabla periódica, excepto una cosa. Y esa cosa con la que interactuamos, que no está en la tabla periódica, es la luz. El aire, por cierto, también está en la tabla periódica como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todos estos gases. Y la luz en general interactuamos con ella a través de muchas formas y sabemos que hay diferentes formas de generar luz. Sabemos que el fuego genera una calidez, una luz cálida y calor. Sabemos que la electricidad también se puede utilizar para formar o para darnos luz de diferentes formas, ya sea mediante la incandescencia de una resistencia o mediante una reacción química con un gas halógeno. O puede ser una luz, la del sol, que como ustedes bien saben, la luna no tiene luz propia, sino que refleja la del sol. Y entonces al final esa luz de luna que tanto se menciona en las canciones no es otra cosa que la luz del sol. Bueno, ya entonces todos hemos interactuado con esta, iba a decirles materia, pero no, la luz no es materia, pero con esta forma de energía, que es la luz. Y bueno, vamos a ver que en general, cuando nosotros hablamos de luz, pues puede ser interesante para la mayoría de nosotros pensar en cómo es que funciona. Cómo es en que cuando ustedes entran y encienden la luz en su cuarto, llegan un día en la noche, después de una buena farra, de una buena fiesta, llegan, encienden la luz de su cuarto y de repente, tras, todo se ilumina. Y en una fracción de segundo pasan de no ver nada a verlo todo. Y bueno, esto es interesante porque los pone a pensar cómo es que la luz llega a mi ojo y cómo es que el ojo la interpreta y me puede dar la forma de las figuras y puedo yo saber a qué distancia están y puedo saber características como el color, la transparencia y otras cosas. E inclusive para algunos como yo que usamos lentes para la vista, pues para nosotros se convierte en un salvavidas, ¿no? Porque te permite ver si te va a atropellar un autobús o no al cruzar la calle. Y también dices, bueno, ¿por qué yo necesito lentes y por qué otras personas no necesitan lentes? ¿Qué es lo que hacen estos lentes por mí que me ayudan a ver mejor? Y bueno, para empezar a analizar eso, vamos a definir la luz como un modelo de rayos. Vamos a definir entonces, el modelo de rayos va a suponer la luz como líneas rectas que salen desde el objeto que es la fuente, llámese una vela, llámese un foco o llámese un objeto que refleja la luz. Por ejemplo, yo mismo cuando me pongo la luz encima, ustedes reciben una imagen completamente distinta. Y no es que yo tenga luz propia, sino que yo reflejo la luz de la lámpara y y yo me convierto en una fuente de luz hacia ustedes, o bien dicho, hacia la cámara. Bueno, pues vamos a definir entonces un rayo de luz como esto. Es una... Oiga, profe, Sí. ¿y la operación para revisión de vista, cómo funciona? O sea, que te recupera la vista. Ahorita voy para allá. Vamos a ver una cosa que se llaman lentes cóncavas y convexas y vamos a explicar justamente eso. Pero voy para allá. Sí, profe. Pero sí, precisamente por eso es bonito que es muy bonita la óptica. Bueno, vamos a definir un rayo de luz como eso. Vamos a definir un rayo de luz como una línea que sale a partir de un punto, de un objeto que emite luz y emite luz en todas las direcciones. Yo puedo, o teóricamente, una fuente de luz como una vela o un foco puede emitir un número infinito de rayos de luz. Órale pues. Y lo primero que vamos a notar acerca de estos rayos de luz es que se reflejan. Cuando ustedes apuntan una lámpara o un láser hacia un lago, ustedes lo que van a ver es que de alguna manera la luz que apuntan de aquí hacia acá se refleja. Ojo, con la característica de que si el objeto estaba apuntando hacia acá, el objeto reflejado va a estar apuntando hacia arriba. Es decir, se invierte la posición o la imagen del objeto. ¿Por qué? Porque los rayos, el que llega primero se va primero y el que llega al último se va al último. Y entonces eso hace que nosotros veamos los haces
en el orden inverso en el que fueron proyectados estos rayos de luz. Esa raya no se ve porque es roja. Pero ya tenemos pues que vamos a ver la luz invertida. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Bueno, la reflexión de la luz en un objeto no translúcido, en un espejo o en una superficie reflejante, trabaja con la ley de reflexión. La ley de reflexión nos dice esas dos cosas, que cuando yo reflejo una imagen sobre un espejo, sobre un algo, la imagen va a estar invertida, y la segunda, que el ángulo de reflexión va a ser igual que el ángulo de incidencia va a ser el ángulo de reflexión. El ángulo que incide es con respecto a la vertical, va a ser este ángulo de acá, este es el ángulo de incidencia, y cuando tenemos por acá el ángulo con el que sale, este va a ser nuestro ángulo de reflexión. Entonces, para un objeto reflejante, una superficie reflejante como agua o como un espejo o como una lata de aluminio o algo así, vamos a tener este tipo de reflexión en la que el ángulo con el que incide el rayo de luz sobre la superficie es el mismo con el que la luz sale. Ok. Y entonces ya tenemos nuestra primer ley, que es la ley de reflexión. Lo siguiente es ver que aquí de alguna manera simplifiqué mucho el fenómeno de la reflexión de la luz, porque a la hora en la que si ustedes han ido a nadar a cualquier balneario público o privado o lo que sea, o a la alberca de su preferencia, a su alberca olímpica local, ustedes van a poder notar que conforme se meten adentro de la alberca, siguen pudiendo ver, o sea, sigue habiendo luz, no es como si se metieran debajo del agua y ya no vieran nada. Por lo cual podemos deducir que así como una parte de la luz es reflejada fuera del agua, otra parte de la luz entra hacia adentro del agua. Y esa luz es la que nos permite ver por debajo del agua o bien sumergidos dentro de la piscina o de la alberca. Bueno, ese fenómeno en el que la luz pasa de un medio a otro se llama refracción. Y es el fenómeno que se da cuando la luz cambia de dirección al pasar o al pasar a través de la interfaz entre dos medios. Este fenómeno de refracción es el culpable de que cuando ustedes meten un lápiz en un vaso con agua, el lápiz parece que está roto, que está partido, pero no se ve astillado. Es obvio que el lápiz no está deformado ni se dobló, pero la luz que estamos viendo sí está doblada dentro del agua, y eso es lo que hace que veamos la imagen deformada. Bueno, de acá, ¿cómo funciona la refracción? Bueno, funciona gracias a la ley de Snell. La ley de Snell lo que nos dice es que la dirección con la que cambia un rayo de luz, o el ángulo con el que incide un rayo de luz sobre una superficie, vamos a ver que va a ser proporcional a los índices de refracción. Los índices de refracción son estos dos de acá, N1 y N2, y se definen a raíz de saber cómo es la velocidad de la luz en el vacío, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y cómo es la velocidad dentro del medio. Podemos saber cómo es la refracción del aire dividiendo 3 por 10 a la 8 entre la velocidad a la que se mueve la luz en el aire, que es muy cercana a 3 por 10 a la 8. Y para sacar el índice de otra superficie, llámese vidrio, llámese agua, llámese ámbar, llámese cualquier piedra preciosa, habría que ver eso de acá, cómo se mueve la luz adentro de ese medio. Órale pues. Y entonces vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver entonces que dependiendo de cómo sea la interfaz o cómo sean los índices de refracción o las sustancias, regularmente también podemos relacionar un poquito este índice de refracción con la densidad del objeto y la transparencia del mismo. Vamos a ver que va a doblar el rayo de luz. Si pasaba con un ángulo de incidencia, vamos a tener un ángulo de reflexión que va a ser menor, dependiendo de cómo sea esta cosa. Y entonces lo que voy a tener es que la luz, para cada vez que yo atravieso una interfaz entre medios distintos, llámese aire y vidrio o aire y agua,
vamos a tener esta refracción. Cuando pasamos de aire a vidrio, pasamos de un ángulo de 60 grados a uno de 34.5 grados, casi por mitad. Pero luego, cuando digamos que esto es un vaso de vidrio, entra la luz al vaso de vidrio, ocurre una refracción, y cuando sale la luz de ese mismo vaso de vidrio, vamos a tener otra vez que esta cosa se refractó. Se refractó porque ahora el ángulo de incidencia es este de acá, que sería 34.5, y por la ley de Snell este ángulo debe de ser de 60 grados. Lo mismo pasa con el agua. Se refleja una vez al entrar al medio y otra vez al salir del medio. Órale pues. Y entonces así es como vamos a ver o cómo podemos controlar la dirección en la que se mueve la luz meramente conociendo el índice de refracción de los medios en los que voy a mover el agua. Esto se utiliza mucho para trampas ópticas y para crear lentes, microscopios y telescopios con diferentes potencias focales. Pero eso no corresponde al curso. Aquí nada más vamos a ver óptica básica. Y entonces vamos a ver lo que sigue. Ya vimos que entonces la luz tiene una ley de reflexión, que es por el ángulo que entra, es por el ángulo que sale, cuando se refleja, no cuando se refracta. Cuando se refleja, el ángulo es el mismo. Cuando se refracta, el ángulo depende de los medios en los que se está refractando. Órale pues. Y entonces esto es lo que explica este fenómeno de refracción, es lo que explica por qué nosotros vemos el lápiz como si estuviera quebrado. No es que el lápiz esté quebrado o doblado en sí, sino que lo que está pasando es que conforme entra el rayo de luz, lo que voy a tener es que este rayo, de donde yo debería de ver la imagen del popote, lo que voy a tener es que sale del popote o del lápiz y va a dar hacia acá. Esta debería de ser la imagen original que tengo del popote. Sin embargo, pasa lo contrario. Entra esta imagen del popote por aquí y esta imagen del popote por acá. Pero mi ojo lo va a interpretar como que el popote está donde se unen esas dos líneas, que sería acá, por acá. Y entonces por eso yo veo el popote torcido, porque los rayos de luz que salen del popote son refractados por la superficie del agua, haciendo que se muevan un poquito los rayos y que parezca que vienen de otro punto. Es decir, la refracción es un fenómeno por el cual la imagen ya no es una imagen real, se vuelve una imagen virtual. ¿Por qué? Porque los rayos no vienen del objeto en sí, sino de donde mi ojo cree que el objeto debería de estar. Ok. Hasta aquí terminamos con las, digamos, reglas básicas de la reflexión y la refracción. Hasta aquí tenemos alguna duda. De aquí ya vamos a pasar con imágenes y lentes, que es donde viene la parte de las operaciones de ojo. ¿Todo bien? Ok. Y entonces vamos... Profe, Sí, perdón. sí, para servirle. Así como tal, ¿qué podría venir en el examen de esta parte? Para eso les voy a mandar su cuestionario con ejercicios de ejemplo. Pero la verdad es que ayer no lo terminé. Necesito ponerme a hacerlo hoy. Yo ¿Es espero como, mandárselos hoy en la solo es noche. como teoría? Sí, O, ok, acuérdate que en esta parte van a venir la parte de magnetismo, acústica y óptica. Entonces pueden venir ejercicios de lo que vimos de magnetismo y acústica, de la luz de óptica, ya solamente va a venir teoría. ok, gracias. Profesor, Sí, yo tengo una pequeña duda, perdone sí, que lo regrese, no, pero hombre, adelante. conforme a lo de los ángulos, Sí, de la ley de refracción, uh-huh. ¿lo puede repetir, por favor? Es que no entendí muy bien, Sí, ya que claro. me puse a pensar. No te preocupes, pasa a veces. Ok, ahí te va. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Tú cuando tienes un rayo de luz, viene de algún objeto, digamos una velita por acá, tienes por aquí la mecha de la llama,
Y entonces lo que yo voy a tener es que si yo estoy viendo esta imagen, lo que voy a tener es, si tú te metes debajo de una alberca, digamos que este medio de aquí fuera agua, lo que tú verías es que esta imagen, la punta de la vela, tú lo que harías sería que en lugar de verla directamente aquí, la verías de este lado. Déjame la agarro desde por aquí para seguir la misma pendiente. Tú verías la vela como si estuviera más arriba. ¿Por qué? Porque a la hora a la que entra el rayo de luz de estar en el aire a estar en el agua, no es lo mismo que viajes en el aire que viajes en el agua. Intenta gritar debajo del agua y te vas a dar cuenta que las ondas sonoras viajan mucho más lento dentro del agua, ¿no? Y lo mismo pasa con la luz. Pero bueno, entonces lo que tenemos es que cuando eso pasa, tú vas a tener que este rayo de luz, en vez de salir con un ángulo, con el ángulo original, de seguir con la regla de reflexión, va a salir con un ángulo distinto. ¿Por qué? Porque los medios entre los que se está transmitiendo es distinto. Eso es lo que nos dice la ley de Snell. ¿Simón? Sí, ¿Sí? gracias, ya. Ok, no, para servirte. Ok, y entonces pasamos de este lado. Y entonces ya vemos más o menos cómo va esta cosa. Y ahora vamos a ver cómo funcionan las herramientas más usadas en el mundo de la óptica, que son las lentes. Pero antes de explicar lo que es una lente, voy a necesitar explicarles lo que es una imagen. Una imagen vamos a definir que es la representación gráfica óptica que se reproduce en un objeto. Por ejemplo, en un espejo. Ustedes saben que cuando se paran enfrente del espejo no es como si creara una copia exacta de ustedes. No es como si estuviera alguien ahí imitándolos y haciendo lo mismo que ustedes. Saben que es una imagen, saben que no es real, saben que es un objeto, saben que es una ilusión óptica, un objeto óptico. Bueno, ese objeto vamos a decir que es una imagen. Es básicamente una representación creada por rayos de luz. Ahora, ¿cómo funcionan estas cosas? Vamos a ver que hay dos tipos de imágenes. Vamos a ver que vamos a tener imágenes reales e imágenes virtuales. Vamos a tener una imagen real cuando los rayos de luz que provienen del objeto original converjan en algún punto, en un punto en específico. Llámese el ojo, llámese la película de una cámara fotográfica o cualquier cosa de estas. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, aquí está una botella sobre un espejo cóncavo y entonces lo que voy a tener es que la luz de la botellita pasa a través de esta cosa. Flecha es con esta, así. Vamos a tener que pasa a través de esta cosa y viene por acá. Y otro rayo que pasa a través del punto focal, o vamos a ver después que es un punto focal, pasa por aquí y se refleja de este lado. Y si se fijan, hay un punto en el que convergen, que es aproximadamente este de aquí. Como los rayos de luz que provienen del objeto directamente convergen en un mismo punto, esa imagen se va a llamar una imagen real. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no es así? Cuando esto no es así, nosotros vamos a tener una imagen virtual. Cuando ustedes llegan y se paran frente a un espejo, ponen por ahí una botella de un espejo, lo que van a tener es que ustedes tienen los rayos proyectados por la fuente, que en este caso es la botella, que ya sabemos que la botella no es que tenga luz propia, es que está reflejando la luz de algo más. Entonces, lo que pasa es que tenemos que la botella proyecta estos rayos hasta nuestros ojos, porque en el objeto, si se acuerdan, es un espejo plano, por lo tanto aplica la ley de reflexión, con el ángulo que entres con el ángulo que sale. Y entonces, si yo agarro otro punto muy cercano a la botella, yo puedo poner este objeto de aquí que se va a reflejar sobre este objeto de acá. Estos objetos, estas líneas, si se fijan, en ningún punto convergen. De hecho, divergen. ¿Por qué? Porque si yo sigo con la misma línea que sigue esta de acá, en realidad las líneas
o los rayos de luz que provienen del objeto nunca convergen, nunca vuelven a chocar. Se separan y se vuelven líneas que se van separando cada vez más y nunca regresan. Igual para la base de la botella. Tenemos las líneas, los rayos de luz que entran y divergen eternamente para nunca volverse a juntar. Como ustedes con su ex. Pero vamos a ver lo que hace el ojo. El ojo lo que hace es reescribir la imagen de manera que piensa que la imagen proviene de otro lado. Y lo que hace nuestro ojo es, bueno, ok, ya entendí que la botella está de este mismo lado, pero para mi ojo, para mi cerebro, lo que voy a hacer es que voy a asumir que en realidad ese rayo de luz no viene de la botella esta, sino que en realidad viene de esta botella. Y esa va a ser la botella que vas a ver. Igualmente para el fondo de la botella tenemos que esta cosa, aquí está. Este rayo de luz topa con el espejo, se redirige hacia el ojo y mi ojo dice, ¿qué demonios? Estas cosas no vienen del mismo punto. Y tu cerebro las reordena para que pienses que vienen de un objeto virtual que en realidad no existe. Y entonces, esto es lo que tenemos. Esta imagen virtual construida por nuestro cerebro, digamos que nos engaña y nos hace ver un objeto donde no lo hay. Hasta aquí. ¿Vamos más o menos bien? ¿Hay alguna duda que les pueda resolver? Profe, pero al final los dos son imágenes virtuales, ¿no? Porque a la final no son reales nada, son imágenes y ya. Así No es el es. objeto físico, no es el objeto físico. Tal cual, así, tal cual como tú lo dices, no es el objeto físico, no es el objeto físico. Ambas son imágenes ópticas, son ilusiones, pero vamos a necesitar esa definición después. Y entonces vamos a considerar que los objetos son reales cuando los objetos o los rayos de luz convergen, los del mismo objeto, los rayos que salen del objeto, convergen en la imagen. Y vamos a considerar un objeto virtual cuando los rayos que salen del objeto divergen para no volverse a juntar. Y va a ser real cuando los rayos que salen del objeto topan en algún lado y se encuentran de alguna manera. Estos van a ser objetos reales y los otros van a ser imágenes virtuales y imágenes reales. ¿Hasta aquí vamos bien? Nótese que el objeto virtual está del otro lado del espejo. Está en un espacio que no existe. Si tú quisieras alcanzar ese espacio virtual, no podrías. Pero si tú quisieras alcanzar la imagen real, evidentemente no podrías tocar la imagen, pero podrías llegar al punto donde está reflejada la imagen. Una imagen real está en el mismo espacio físico que tú, entre comillas. Y una imagen virtual está adentro del espejo o adentro de otra cosa. ¿Sí se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, ok. Y entonces vamos a proseguir. Ya que tenemos la noción de lo que se trata, de lo que es una imagen, vamos a hablar de las lentes. Por fin llegamos a las lentes. Las lentes son las herramientas más comunes en la óptica y son herramientas con geometrías que producen imágenes de objetos que sean convenientes para nosotros. Las lentes son lo que utilizamos para poder ver bien todos los días, para ver telescopios y poder observar barcos a kilómetros de distancia. Es lo que usamos para tener telescopios que puedan ver objetos de micras, de 1 por 10 a la menos 6 metros, es una micra, de micras que con el ojo vacía solo jamás podríamos llegar a ver. ¿Y cómo funcionan? Bueno, en general vamos a tener dos tipos de lentes como principales, las cóncavas y las convexas. Vamos a empezar por las lentes convexas. Ok, las lentes convexas van a hacer lo siguiente. Vamos a tener que las lentes convexas son estas lentes que están como panzoncitas, que están como chonchitas, y de lo que se van a encargar es de crear, como su nombre lo dice, que los rayos de luz de un objeto converjan en un solo punto.
De tal suerte que cuando la lente, el rayo este rayo llega aquí, sale difractado, sale difractado para acá y sale nuevamente difractado hacia acá. El ángulo que pasa por el centro realmente, el rayo que pasa por el centro realmente no sufre ninguna difracción, y los de acá pues también son tratados de una manera similar. Ojo aquí, porque los rayos que pasan o los rayos de hasta arriba se refractan más, o el ángulo es mayor que los rayos del centro, y el rayo del centro evidentemente no sufre ninguna refracción. Ojo, que no es lo mismo refracción que reflexión. Estamos hablando de refracciones. Y estas lentes se encargan de que cada uno de los rayos de luz producidos por un objeto o que vengan de una fuente se converjan en un solo punto. Esa cosa le vamos a llamar, al punto donde convergen todos los rayos, le vamos a llamar el punto focal. La mayoría de las lentes tienen un eje en su centro que simplemente es el eje de la lente. Ok. Y esto es cómo funcionan estas lentes. Y me van a ayudar a un montón de cosas. Pero necesito saber cómo funcionan. Necesito una forma matemática en la que yo pueda asegurar que la lente va a funcionar como yo digo que funciona. Bueno, eso lo vamos a lograr a través de la ecuación de la lente delgada, que es esto de acá, en el que nos dice, nos relaciona las distancias básicas en una lente. ¿Qué pasa con una lente convexa? Vamos a tener que cuando un objeto produce una luz, llámese en este caso la llama de una vela, vamos a tener que producir un haz de luz. Ese haz de luz va a atorarse o va a pegar contra la lente, y cuando pega contra la lente, este haz de luz es refractado hacia una dirección. Bueno, resulta y resalta que otro haz de luz de esta misma fuente lo voy a hacer pasar por el punto F, de tal suerte que cuando la luz cruza por esta curvatura de la lente, el rayo queda difractado de esta manera. Y claro está que los rayos que pasan por el centro de la lente no son refractados de ninguna manera. Y entonces esta lente convergente lo que hace es que los rayos de luz que emite la fuente converjan en un punto. Ese de aquí, esa va a ser nuestra imagen. Cuando tengamos una lente convergente, vamos a tener que estas lentes son convergentes porque hacen que los rayos del objeto vayan a dar a un solo punto. Vamos a tener que producen imágenes invertidas por la forma en la que se desvían los rayos de luz. La imagen queda de esta manera, queda invertida. Vamos a tener que formar imágenes reales porque nuestra imagen queda, porque los rayos de luz convergen todos dentro del mismo objeto, lo cual indica que los rayos que estoy viendo son los rayos originales del objeto, no la imagen que produce mi cerebro de ese objeto. Y para estas lentes tenemos tres distancias importantes. La distancia del objeto, que es la distancia del objeto a la lente. Esta va a ser la de objeto. La distancia de la imagen, que va a ser la distancia de imagen, de la lente a la imagen. Y la distancia focal, que es la distancia del punto de la lente hacia el punto focal. Esta va a ser mi distancia F. Y entonces, a partir de estas tres características, yo puedo definir qué tan lejos o qué tan cerca quiero ver la imagen de un objeto dependiendo de la curvatura de mi lente. Y eso ya nos da el principio para poder observar cosas que estén más lejos, como si yo las tuviera justo enfrente, justo cerca, justo topando en mi nariz. Y vamos a ver por otro lado las lentes divergentes o cóncavas. Las lentes cóncavas son lo contrario a las lentes convergentes, porque lo que van a hacer es que todos los rayos que lleguen de un objeto los van a hacer que diverjan y nunca jamás se vuelvan a encontrar. Va a quedar de esta manera. Otra vez el rayo que pasa a través del eje de la lente no sufre modificación alguna, y los demás rayos pues sí. Igual que en la otra lente, vamos a tener que
los rayos que están más cerca del centro sufren una menor refracción y los que están más lejos o los que están a las orillas de la lente sufren una mayor refracción. Ok, entonces vamos para allá. La refracción la pudieran medir como el ángulo entre este ángulo, que claramente es no tanto, y este ángulo, que es un poquito más. Este ángulo es chiquito, este ángulo es un poquito más grande. Ok. Y entonces vamos a ver que este tipo de lentes forma imágenes derechas, pero imágenes virtuales. Ahorita vamos a ver por qué. Porque a la hora en la que yo estoy trabajando con una lente cóncava o divergente, lo que voy a tener es lo siguiente. Esperen. Ahí está. Perdón. Es que le puse Shift 2 en lugar de Control 2. Y se me modificó esta cosa. Ok. Y entonces eso nos lleva a esto de acá. Vamos a tener que entonces esta cosa hace que los lentes diverjan y vamos a ver cómo funciona esto. En este caso, otra vez, vamos a tomar los rayos que salen a través de la punta de la vela o de la flama de la vela. Vamos a ver que el rayo que llega de este lado es refractado en una onda divergente. El rayo que pasa a través del centro de la lente pasa en dirección paralela al eje de la lente, y el rayo que pasa por el centro de la lente no sufre ninguna modificación. Y en este caso, como pueden ver, los rayos rojos, las flechas rojas, no se juntan en ningún momento. Como no se juntan en ningún momento, lo que voy a recibir yo, por acá va a estar mi ojo, porque yo tengo ojos de gato, ¿cómo no? Y entonces por acá va a estar mi ojo, y lo que va a recibir o lo que va a armar mi ojo es, va a decir, estoy recibiendo 3 rayos de luz. Lo que va a interpretar mi cerebro es que estos rayos de luz vienen de un objeto que está saliendo de este lado. Y entonces lo que tengo es que mi ojo percibe como si yo tuviera un objeto imagen dentro de la misma lente, que nuevamente en este caso estamos viendo que no está a la misma distancia o a la distancia a la que debería de estar el objeto. Nos está dando imágenes derechas porque está en la punta de la vela, estaría en la misma dirección en el objeto y en la imagen. Y ya está. Y da una imagen virtual porque mi cerebro está interpretando los rayos que le llegan, pero no son los rayos reales. Es una interpretación de mi cerebro, que así le llegaron los rayos, y mi cerebro por algún extraño motivo asume que como le lleguen los rayos, bueno, derechito, tiene que ser directo de donde viene el rayo, tiene que estar la imagen. Que como vemos en una lente, eso no es precisamente cierto. Igual, nuevamente tendríamos distancias focales, distancia imagen y distancia de objeto. Órale pues, con esto una característica importante de las lentes es esta. El aumento que tiene una lente, pueden verlo de la siguiente manera. El magnifying o aumento M lo pueden ver como la altura del objeto imagen entre la altura del objeto real. Y eso me quedaría, o esta es proporcional a la distancia imagen sobre la distancia objeto. Este símbolo, ese signo sí está ahí a propósito y es negativo, porque para las lentes la distancia imagen puede llegar a ser negativa. Ok, y entonces lo prometido es deuda. Vamos a pasar para acá y vamos a pasar a... Ustedes son propios de física, aquí están. Vamos a ver para acá y vamos a hacer una imagen del 20, del 10, del 21. Y entonces vamos a ver cómo funcionan las operaciones de ojo. Lo que ustedes tienen, o lo que nosotros tenemos, más bien nosotros, porque yo soy el que está mal de los ojos, tenemos lo que sigue. Nuestro ojo debería de ser un círculo así, lo más perfecto que se puede. Evidentemente no creo que haya ojos completamente esféricos, pero es el chiste. Y por aquí ya ustedes tienen por aquí sus ojos azules, porque obviamente son de ojos azules. Todos. Tienen aquí su pupila y tienen por acá la retina, me parece que se llama esta cosa de acá. No sé bien cómo se llama, el iris. Bueno, y entonces vamos a dibujar por acá una vela
nuevamente. Y su ojo, ¿a qué? Se parece muchísimo a un objeto que acabamos de ver, ¿no? Se parece muchísimo a una lente convexa. Y entonces, déjame cambiar esto por una línea sumamente delgada. Y entonces lo que tendría es que los rayos de luz... de hecho lo voy a pintar con este, se va a ver bonito. Vamos a tener que estos rayos de luz cruzan... necesito formas, línea recta. Estas cosas cruzan la lente, se refractan, y entonces deberían de cruzar en algún punto. Idealmente, de hecho aquí ya la regué, tendría que haber puesto esto de acá en el mero centro, para que quede bien la imagen. En el mero centro de la pupila va a estar aquí la flamita de la vela, por acá ponemos la vela, y los rayos que provienen de esta vela tienen que hacer lo siguiente. El rayo que nace de aquí debe de venir, ahí está, y debe de converger en un cierto punto por aquí, donde tenemos unas células fotosensibles que se encargan de... Este rayo pasa directo, y este rayo, a lo mejor un rayo que estuviera más para acá, va a pasar por aquí y va a ser reflejado por aquí hasta que llegue a ese punto. Este punto es el que nosotros conocemos como el punto focal. En un ojo normal, eso es lo que pasa. Llega la luz y se enfoca en el punto focal, que es exactamente la región donde tus células fotosensibles están. Y todo chido y todo cool y todos estamos muy bien. Pero eso no funciona cuando tenemos un ojo defectuoso como el mío. Un ojo defectuoso como el mío está como la cabeza de Arnold, el de Hey Arnold. Tiene cabeza de huevo, así como Arnold tiene cabeza de balón, yo tengo cabeza como de huevo. Y entonces voy a copiar esta imagen, control C, vamos a pasarla para acá para que esté en el centro. Me la copió toda junta. Bueno, a ver. Entonces voy a borrar estos rayos de aquí, y aquí está. Y entonces voy a tener lo que sigue. Voy a poner esto un poquito más grande. Y entonces ahora, otra vez, ponemos aquí nuestro ojo azul, pero ahora la curvatura de mi lente ya no es la misma. Como la curvatura de mi lente ya no es la misma, no, es que está esta cosa. Ahí está. La curvatura de mi ojo ya no es la misma, lo que va a provocar es una aberración en mi ojo. Bueno. Esta no, esta sí. Va a como tener una aberración en mi ojo, de tal suerte que esto de acá, el haz que debería de pasar por aquí, pasa correctamente. El haz que debería de pasar por aquí ya no pasa bien, sino que va a tener una mayor reflexión de este lado. Entonces voy a ver una imagen que se va a ver afectada, que se va a ver reflejada a lo mejor por acá, y voy a tener a lo mejor de este lado una imagen que de este lado la curvatura es menor, entonces a lo mejor voy a tener una reflexión menor, y entonces a lo mejor voy a tener que esta cosa se refleja por acá. Ahí está. Y entonces voy a tener acá varios, ya no se enfocan todos los puntos, todos los rayos de luz en un solo punto, sino que se enfocan como en una región. Y entonces mis células fotosensibles interpretan esto como que el objeto no está bien definido. Por eso se puede ver borroso, por eso puedo ver que objetos, los que tenemos astigmatismo, podemos ver objetos que parecen estar más cerca o más lejos de lo que en realidad están. Y tenemos distancias focales distintas. ¿Por qué? Porque la curvatura del lente, que es nuestro ojo, es diferente. ¿Qué hace un lente? Unos lentes como los que traigo yo aquí, lo que hacen es que te colocan a partir del estudio de la vista, sacan cuál es la lente o cuál es la curvatura que necesita tu ojo para que los rayos de luz, en vez de llegar derechitos, van a llegar con una cierta curvatura. En vez de llegar así, van a llegar poquitito curvados, de manera que tu ojo los reinterprete en el punto focal donde deben de ir, donde van tus células.
y entonces te va a dar una imagen corregida, una buena imagen. Y exactamente lo mismo es lo que hace la operación de globos oculares. Tienes tu ojito así que está enfermito, que está deforme. Tienes por aquí tu retina, tienes por aquí esta cosa, tu pupila. Y lo que va a hacer la operación en los ojos es que la lente que te pusieron aquí en un principio para tus ojos, van a hacer lo mismo, pero te la van a poner en la capita del ojo que es transparente. Si ustedes pudieran hacer zoom a esta región, verían que el ojo en realidad es la pupila por aquí, el iris por acá, y por aquí tendrían una región transparente. En esta parte de aquí tendrían una región transparente que a que no adivinan qué. Gracias a la cirugía láser, ustedes pueden desbastar o pueden destrozar esa región plasticosa, esa región babosa, esa región transparentosa, para dejarla en la curvatura exacta que tenía o que requería o que te ponen en el lente de afuera. Y ese lente de afuera, digamos que te lo instalan directamente con la curvatura que le toque, porque puede que no sea completamente derecha. Te lo instalan directamente acá para que los rayos de luz caigan exactamente en el punto focal de tu ojo deforme. Y esa es la magia de las lentes. Y es también la razón por la que no nos pueden operar a todos de la vista. A mí, por ejemplo, no me pueden operar porque la lente que yo necesito para ver bien la curvatura es demasiada como para instalarla en una lente de este tamaño. Yo necesitaría tener una pupila, esa región que no sé cómo se llama, esa región pastosa, vidriosa, yo necesitaría que fuera mucho más gorda. Y pues no, a pesar de que tengo esa parte está sana, es digamos de un grueso normal, yo estoy demasiado ciego y necesitaría tener ojos muy gordos para que pudieran operar correctamente. Profe, ¿cuánto aumento tiene? En miopía tengo 2 de 20, no es tanto, pero en astigmatismo tengo 4 de 6. Y es por el astigmatismo por el que no me pueden operar. Yo quiero que me operen, profe. Yo tengo 3.5 de un lado y 2.4 del otro. Pues tampoco no estás tan mal, pero sí te pueden operar y podrías dejar de usar lentes. Ahora, nuevamente, los objetos y la naturaleza y la biología tiende a volver a su estado natural. Cuando te desbastan el ojo con láser, tu ojo lo nota, lo ve como una herida. Entonces intenta regenerar esa parte del ojo. Entonces al cabo de un tiempo, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, tu ojo va a volver a estar dañado o se te va a borrar la lente que te instalaron y te tienes que operar de vuelta. Pero son 5 o 10 años que no vas a usar este aumento. Entonces me quedo con mis lentes de Clark Kent. Pues como tú gustes. Yo ya me quedé, me resigné y la verdad es que tampoco me veo sin lentes. Pero pues no está mal, ¿no? No está mal, a mí me gusta. Y con esto, señores, terminan las clases. Cuénteme sus órdenes. ¿Puedes regresar tantito a la diapositiva de aumento? Esta es la última clase, profe. Sí. Ya no va a haber más nada. No, ya nada más son sus exámenes. Aquí está la diapositiva de aumento. Yo pensé que iba a hacer ejercicio de esto, o sea que no va a haber ejercicio de esto. Sí, va a haber ejercicios, se los voy a dejar hoy en la noche para que los resuelvan en la clase de mañana. ¿De esto, de aumento, de lente, de todo? Sí. Pero no, los de aquí no van a ser ejercicios matemáticos, van a ser más teoría, van a ser como conceptuales. Yo iba a decir, pero si no, yo de este primer ejemplo en ejercicio, numerito y nada. Sí, no, aquí no, hasta aquí van a ser puros ejercicios conceptuales. Gracias, profe. Y de magnetismo y de óptica sí puedo meter por ahí un par de ejercicios numéricos. Profe, por alguien preguntó al grupo que